Bien, pues ahora te voy a hablar en esta segunda entrega, en este segundo vídeo, de cómo abrí mi consultorio en Coyoacán Centro, al sur de la Ciudad de México. Déjame decirte que el centro histórico de la Ciudad de México es la zona número uno visitada en todo el país, es la más visitada, pero Coyoacán es la segunda más visitada de todo el país, de todo México, desde Tijuana hasta Chetumal y obviamente de la Ciudad de México. Coyoacán significa el lugar de los coyotes y aquí estuve 3 años. Empecé con una mesa de madera muy sencilla porque la mandé a hacer con un carpintero. Comencé realmente con 6 monedas de 50 centavos en la bolsa porque no tenía yo ni para la peluquería. Y la mayoría de los muebles que usaba, 2 o 3 sillitas, eran, como decimos en México, de segundo cachete, es decir, eran usadas. Las compré muy baratas, las mandé retapizar. Y un escritorio muy pequeño también que compré más o menos maltratado. Y bueno, empecé en un cuartito de 3 metros por 2 metros, algo muy pequeño. Y esto fue en Coyoacán Centro, atrás de la Catedral de San Juan Bautista, en una calle que se llama Caballo Calco. A los 6 meses de estar ahí, ya no me daba abasto de pacientes, ¿sí? Los primeros 3 meses no se paraban ni las moscas, pero a los 6 meses ya tenía agendas súper llenas de 9 de la mañana a 7, 8 de la noche. Entonces aquí en Coyoacán me fue muy bien, gracias a Dios, y llegaban familias en tropel, entraban y salían del consultorio. En ese consultorio tan pequeño había alrededor otros especialistas, había dentistas, había médicos generales, había un cirujano pediatra, etcétera. Estaba yo en una clínica y yo era el único quiropráctico y bueno, mi consultorio tenía mucho flujo de pacientes todo el día y todos los días y todas las semanas y todos los meses. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención fue que empezaron a llegarme familias enteras que ya habían asistido con otros colegas. Y lo curioso es que estas familias ya habían asistido durante 3, 5, 10 o más años con 1, 2 o más quiroprácticos. Y el detalle curioso también es que la mayoría de estos quiroprácticos tenía más de 20 años ejerciendo y yo era un recién egresado, era un novato. Realmente te puedo decir que no tenía yo nada de experiencia, ¿sí? Entonces a mí me sorprendió que me llegaran familias enteras de quiroprácticos renombrados, de quiroprácticos muy famosos, que tenían famas de ser muy buenos. Entonces yo les preguntaba por qué vienen conmigo si ellos son los dioses de la quiropráctica y yo me acabo de graduar, me acabo de egresar de la universidad. Es más, todavía ni siquiera me daban mi cédula profesional porque estaba en trámite. Y por cierto, me la tardaron mucho. Entonces yo les decía, ¿cómo es posible que ustedes vengan con tanto frenesí si ya fueron atendidos por los dioses de la quiropráctica? Y además yo estudié en México y ellos estudiaron en los Estados Unidos. Entonces no me resultaba congruente lo que estaba sucediendo. Sin embargo, todas esas familias me decían, contigo tenemos mejores resultados en menos tiempo, con menos dinero y más duraderos los resultados. Además, tú nos diagnosticas y ellos no. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque yo decía, ¿cómo es posible? Si yo soy un novato, soy un principiante, es más, estoy dando palos de ciego porque así salimos todos de la universidad, sin experiencia, sin saber realmente cómo va la cosa,
¿sí? Y una cosa muy distinta es lo que aprendí en la universidad y otra cosa radicalmente distinta era ya el consultorio. Cuando yo iba a la universidad veía la quiropráctica de color de rosa, pero en el consultorio me enfrenté a una cruda realidad, porque me llegaba mucha gente que ya había visitado a muchos colegas y me decían el nombre de ellos, el nombre de sus esposas, el nombre de sus hijos, dónde estaba su consultorio, todo, se sabían la vida del quiropráctico y de toda su familia, y sin embargo no habían tenido muy buenos resultados. Entonces yo decía, ¿cómo? No me sonaba congruente, pero eso se presentó una y otra vez, ¿ok? Entonces, esto fue aquí en Coyoacán Centro. A los 3 años de estar en Coyoacán, unos pacientes me invitaron a viajar a Chicago porque unos quiroprácticos allá me querían conocer, me querían contratar porque ellos querían tener una clínica muy grande, y los pacientes estadounidenses que yo tenía aquí en Coyoacán, en Ciudad de México, que vivían permanentemente en la Ciudad de México, le hablaban mucho de mí a estos quiroprácticos. Entonces estos pacientes me pagaron el vuelo, ida y vuelta, los viáticos, conseguí la visa americana y fuimos a Chicago y allá me querían contratar. Pero yo decía, ¿por qué me quieren contratar si aquí en Estados Unidos hay un quiropráctico en cada esquina? No entiendo. El detalle es que los 3 años que estuve en Coyoacán me empezó a llegar mucha gente de los Estados Unidos. Me llegaba mucha gente de Houston, de Dallas, me llegaba mucha gente, por ejemplo, de Atlanta, de Tennessee, de Alabama, de Mississippi, de Arkansas, y también mucha gente incluso de California, de San Diego y de Los Ángeles. Entonces a mí me sorprendió muchísimo que viajaran hasta Ciudad de México, siendo que en los Estados Unidos hay un quiropráctico in every corner, como dicen ellos, en cada esquina. Entonces después me empezó a llegar una comunidad de escoceses que vivía en Jalapa, Veracruz, México, y estos escoceses empezaron a mandarme gente de Escocia, desde el país de Escocia, y de ahí de Escocia otros me mandaban gente de Inglaterra, incluso de Noruega. Entonces las personas que venían de otros países a verme a Coyoacán me llegó a sorprender mucho, bastante. Y también me llegó a visitar gente de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, de Venezuela, de Brasil y de Argentina. Con decirte que aquí en Coyoacán, Ciudad de México, llegué a atender hasta gente de Bangladesh. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la zona de Coyoacán es una zona más o menos cosmopolita. Y además empezaron a llegar gente de la embajadora de Rumania en México, el embajador de Grecia en México, el embajador de Ucrania en México, en ese entonces era una embajadora, y así por el estilo. Entonces me empecé a llenar de embajadores también, y eso que yo era un novato. Entonces yo decía, bueno, ¿a qué se debe? Yo tenía mi mesita de madera, mis muebles muy modestos. Y por cierto, a los 3 años me compré mi mesa High-Low, una mesa Galaxy Ultimate, porque gracias a Dios me fue muy bien. Entonces, pues estos pacientes me llevaron a los Estados Unidos y allá me quedé. Me quedé 2 años y según yo me iba a quedar toda la vida, porque yo dije, ya a México no regreso, me quedo en un país de primer mundo y no regreso a un país de tercer mundo. Ya la hice en la vida, ya estoy en los Estados Unidos. Y entonces yo pensaba quedarme ahí, en los Estados Unidos. Pero ¿qué crees que sucedió? Que me gustaba, ya que estaba yo en los Estados Unidos, me gustaba más vivir en México. Porque aquí la comida es más sabrosa, se pagan menos impuestos, te tienen todo menos controlado. La vivienda es mucho menos costosa, ya sea renta o propiedad. La gente es más cálida en México, etc. Entonces, de todos modos dije, bueno, ya estoy en los Estados Unidos. Quizás hasta me pueda casar con una gringa y aquí me quedo.
¿verdad? Pero como me llevaron a la zona norte de los Estados Unidos, pues de ahí los canadienses me jalaron a Canadá. Y entonces me fui a vivir a Canadá otros 2 años. Y en Canadá, si en Estados Unidos era una especie de frenesí, de gran entusiasmo por mis servicios, en Canadá se desbordaron por completo. Los canadienses me querían mucho, me respetaban bastante y me buscaban, de veras entraban al consultorio. Me acordé de mis días de Coyoacán, que entraban las familias en tropel y salían con gran entusiasmo. Entonces estuve 2 años en Canadá y los noruegos me llevaron, ¿a dónde crees? A Europa. Entonces estuve más de 2 años en Europa, ¿sí? 2 años en Canadá, 2 años, primero 2 años, 3 años en Coyoacán, Ciudad de México, luego 2 años en Estados Unidos, luego 2 años en Canadá, y luego más de 2 años en Europa, y me regresé por la pandemia, porque ahí les dio durísimo la pandemia. Cuando regresé a la Ciudad de México en el año 2021, me deprimí, me entró una profunda depresión emocional, porque ya no sabía yo si era de aquí o de allá, y realmente estaba muy deprimido, porque ya no me hallaba a México, como decían como decimos aquí en la Ciudad de México, ya no me hallaba a mi país, se me hacía todo como extraño, como raro, pero me llevó más de 6 meses readaptarme a la Ciudad de México. Entonces me fui a vivir a Huatulco, y luego, ya que pasó la pandemia, me regresé a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí en estos años en el extranjero? ¿Qué fue lo que aprendí en estos 3 años en Coyoacán? ¿Y qué fue lo que aprendí de regreso? Porque cuando regresé de Huatulco, abrí mi consultorio en la avenida Insurgente Sur, muy cerca de Río Churubusco, ahí por Plaza Manacar. Y entonces me empezó a llegar mucha gente de Santa Fe, la ciudad del poniente de la Ciudad de México. Y estas personas me jalaron a Santa Fe, y aquí me empezaron a decir que la mayoría de habitantes de Santa Fe ya conocían los quiroprácticos de Polanco, de la del Valle y de la colonia Nápoles y del Pedregal, que ya los conocían, me decían hasta nombres: el doctor fulano, el doctor sutano, el doctor mangano, y ya los conocían de años. Sin embargo, a mí me trajeron a Santa Fe, y quejándose mucho de los quiroprácticos de estas zonas que ya mencioné. Pero lo curioso es que en Estados Unidos, Canadá y Europa, más del 90% de los pacientes se quejaban de sus quiroprácticos, ¿sí? Así como lo escuchas. La mayor parte de las referencias que escucho o que he escuchado en los últimos 12 años de otros quiroprácticos, sean de México, de Estados Unidos, de Canadá o de Europa, son muy negativas. Y por eso quiero compartirte mi experiencia. Las referencias que me dan mis pacientes son muy negativas, no son muy positivas, ¿sí? Entonces, esta experiencia te la transmito para que dejes de creer lo que yo creía, esa quiropráctica de color de rosa que yo pensaba que existía cuando yo iba a la universidad. No existe una quiropráctica de color de rosa. Lo que existe es una profesión que tiene muy altos índices de desconfianza. Y ahorita te lo voy a explicar en el tercer video, ¿vale? No te lo pierdas, por favor, porque te va a interesar.